¿Qué tal? En este video vamos a hablar de otro tipo de control de congestión diferente al que hemos visto en TCP. El que hemos visto en TCP se llama control de congestión de extremo a extremo, en el sentido de que el emisor y el receptor no piden ayuda de los ruteadores para saber si viene la congestión o no. Hemos visto que el emisor se ayuda de los eventos que puede percibir de la congestión, en particular el triple acuse de recibo duplicado y el timeout, para poder regular su velocidad de transmisión. Cada vez que TCP encuentra alguno de esos dos eventos, disminuye su ventana de congestión de tal manera de reducir la velocidad de transmisión en la red. Sin embargo, pues ese no es el único mecanismo de control de congestión que existe. A lo largo de los últimos, vamos a decir, 34 años, se han propuesto varios mecanismos, varios algoritmos de control de congestión. En particular, el que hemos visto en clase es el que se implementa en Internet global. Sin embargo, en las intranets, como en la red que tenemos en la UAM Iztapalapa, que está gestionada por un administrador, el ingeniero Bravo Lucusi, se puede implementar otros tipos de control de congestión de tal manera de reaccionar pues, más adecuadamente a dicho evento. Como aquí se menciona, varias versiones de TCP implementan el control de congestión asistido por la red, que es la contraparte del control de congestión que hemos visto, que es de extremo a extremo. Este control de congestión pues involucra tanto a IP como a TCP. En IP el encabezado se llama SN por las siglas de Explicit Congestion Notification. Se marcan unos bits para informar al protocolo TCP que la congestión está por venir. Es como cuando nos dan el estado del tiempo y nos dicen la probabilidad de que va a llover o de que no va a llover. En particular, los ruteadores de acceso en las intranets tienen información muy privilegiada que nos ayudan a percibir eso. Entonces, hay versiones de TCP, como aquí se menciona, que implementan este mecanismo de control de congestión asistido por la red. Aquí tenemos una interacción entre fuente y destino. El ruteador que tiene el enlace de cuello de botella está señalado con rojo y la ruta, el camino que sigue el flujo TCP está señalado aquí con la línea azul. Entonces hay dos bits en el encabezado IP que se conoce como campo TOS. TOS significa Type of Service, tipo de servicio, que los marca el ruteador. Y esto lo hace el ruteador para indicar congestión. Los ruteadores saben que viene la congestión y entonces toman una acción proactiva y marcan estos bits. Esta es una política para determinar un marcaje que la escoge el administrador de red. Entonces el administrador de red configura los ruteadores de tal manera que puedan notificar a las fuentes de TCP que viene la congestión. En este ejemplo, pues vemos que el datagrama IP viene con el campo SN marcado con 1,0. Luego el rutador cuello de botella, que sabe que viene la congestión, marca esos bits como 1,1. Los vemos en rojo porque eso indica que viene la congestión. Y entonces la indicación de congestión se lleva al destino, que está a la derecha. El destino entonces responde con un acuse de recibo y dice que está notificando que viene la congestión al otro lado, es decir, al extremo emisor, a la fuente. Ya que ese bit se ha puesto en 1, pues entonces la fuente TCP puede tomar una acción de reducir desde ese momento la velocidad de transmisión que inyecta en la red. El destino enciende, como vemos, el bit S en el acuse de recibo para avisar al emisor que la notificación está por venir. De esa manera, insisto, pues la fuente es capaz de reducir su velocidad de congestión antes de que suceda en realidad la congestión. Bueno, pues entonces hemos hablado en el curso del control de congestión de extremo a extremo y en este caso hablamos del control de congestión asistido por la red. Es asistido por la red porque se le pide esa información a los ruteadores. Se aprovecha la información privilegiada que tienen los ruteadores para poder reducir la velocidad de transmisión antes de que exista efectivamente la congestión. Por otra parte, otro concepto importantísimo que hemos visto es el de la equidad. Hemos dicho que el mecanismo AIMD, incremento aditivo, decremento multiplicativo en TCP, que tiene la ventana de congestión en su etapa estacionaria, asegura la equidad. Asegura la equidad diciendo que si
flujos como los que vemos aquí en la pantalla atraviesan un enlace cuello de botella de un ancho de banda R, como se señala aquí, entonces ese mecanismo AIMD asegura de que estos dos flujos van a recibir su parte proporcional del ancho de banda. En particular, en este ejemplo, la conexión TCP1 se llevaría la mitad del ancho de banda, es decir, R medios, y la otra conexión TCP2 se llevaría la otra mitad del ancho de banda, otro R medios. Vemos que la conexión TCP1 tiene paquetes verdes, la conexión TCP2 tiene paquetes azules. Y entonces, a lo largo en el tiempo, el promedio de throughput que se llevaría a cada conexión sería, como decía, la mitad del ancho de banda. Sin embargo, ¿qué pasa si hay un flujo UDP que también atraviesa el cuello de botella? Los flujos UDP, como hemos visto, pues son, en particular, el protocolo UDP es un protocolo muy simple que solamente implementa multiplexiones y demultiplexiones no orientada a conexión, y además implementa también el control de errores con el checksum. Es todo lo que hace el protocolo UDP. No implementa control de congestión, no implementa control de flujo. Todas las funciones que hemos visto de TCP, que agregó Van Jacobs en el protocolo TCP, el protocolo UDP no las implementa. En consecuencia, el protocolo UDP pues no garantiza la equidad, como hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, si hay una aplicación que utiliza el protocolo UDP, pues esta puede consumir una buena parte del ancho de banda siendo egoísta con los flujos TCP. Vamos a ver qué sucede en este ejemplo. Dice, suponga que dos conexiones TCP y una transmisión UDP atraviesan un enlace cuello de botella de velocidad R bits por segundo. Las conexiones TCP deben enviar cada una un archivo enorme en la misma dirección sobre el enlace cuello de botella. UDP transmite con un throughput constante de 0.3 R bits por segundo en la misma dirección que los dos flujos TCP y comienza a transmitir antes que los flujos TCP. Primera pregunta, ¿cuál es el throughput promedio que TCP daría a cada conexión? Explique. Segunda pregunta, ¿cuál es el throughput promedio que alcanzaría el flujo UDP? Y también nos piden explicar. Bueno, como acabo de mencionar, ya que el protocolo UDP no implementa control de congestión ni control de flujo, entonces ese 30% del ancho de banda que está consumiendo el enlace, bueno, pues hace que le quede otro 70%, es decir, 0.7 del ancho de banda a los otros dos flujos TCP. Entonces, cada flujo TCP, ¿cuánto se llevaría? Pues cada flujo TCP se llevaría 0.35 de R, ya que UDP consumiría el otro 30% restante del ancho de banda. La otra pregunta dice, ¿cuál es el throughput promedio que alcanzaría el flujo UDP? Pues como está transmitiendo a una velocidad constante, entonces el flujo UDP se llevaría el 30% de ese ancho de banda. Y así es como lo pongo aquí, puesto que UDP no implementa ningún mecanismo de control de congestión y que se indica que UDP transmite con un throughput constante del 30% del ancho de banda, o sea 0.3 R bits por segundo, es este mismo el throughput promedio que dicho flujo alcanzaría, es decir, 0.3 R bits por segundo. ¿Qué es lo que nos dice este ejemplo? Pues que UDP es egoísta con los demás flujos que compiten contra él. Si UDP puede consumir todo el ancho de banda, lo va a consumir, porque este no implementa ningún mecanismo de control de congestión. Es por ello que científicos como Sally Floyd pues se dieron cuenta de ello y entonces dijeron que esto era injusto para los flujos TCP. En Internet se procura que los flujos compartan equitativamente el ancho de banda y no podía ser el caso de que UDP no lo hiciera. Entonces, la doctora Sally Floyd propuso que las aplicaciones que utilicen el protocolo UDP por debajo en la capa de transporte implementen mecanismos, es decir, algoritmos que sean amables, que sean amistosos con los flujos TCP. A estos se le llama mecanismos TCP friendly. Y esto consiste en que si una aplicación utiliza UDP como protocolo de transporte, entonces es la aplicación la que debe utilizar algoritmos que sean equitativos con los flujos TCP. La aplicación, un nivel más arriba, es decir, en la capa de aplicación, va a implementar algoritmos similares a los que implementa el protocolo TCP para compartir equitativamente el ancho de banda. Y bueno, esto es muy razonable, evidentemente. Esto nos dice que de alguna forma se debe implementar algún mecanismo de control de congestión a nivel aplicación, una capa más arriba. Esto garantiza que a la larga, pues los flujos UDP y los flujos TCP reciban su parte proporcional del ancho de banda, no como en el ejemplo anterior.
Esto está propuesto en el RFC 5348 y como les decía, pues esto ha sido propuesto por la doctora Sally Floyd, que en paz descanse. La doctora Sally Floyd pues contribuye mucho al protocolo TCP y como vemos también las aplicaciones multimedia, como vemos aquí en pantalla. Entonces en el ejemplo anterior, si nos describieran exactamente el mismo escenario, pero además nos dijesen que la aplicación que utiliza UDP implementa un mecanismo TCP friendly, pues al final los tres flujos, el flujo TCP1, el flujo TCP2 y el flujo UDP, se llevarían un tercio del ancho de banda, no como sucedió en el ejemplo anterior.